Ahí está, perfecto. Gracias, Silvia. Perfecto. No, no, a vos. Es que si no la cargo ya ampliada, después no se amplía. Bueno, como primera medida, creo que es importante que todos reconozcamos cuál es la importancia de las buenas prácticas clínicas o de este curso de buenas prácticas clínicas. Las buenas prácticas clínicas es una guía que incluye las normas internacionales que garantizan la seguridad y la calidad de los estudios de investigación y protegen, como bien decía el doctor Sotomayor, los derechos de los participantes y la integridad de los datos en una investigación clínica. Cuando realizamos una investigación clínica, algunos pasos que debemos seguir son, como primera medida, generar la hipótesis de investigación, recopilar toda la información preclínica y clínica ya existente, redactar el protocolo de investigación, que es lo que vamos a ver ahora, seleccionar los centros y los investigadores y obtener la aprobación de los organismos regulatorios y de los comités de éticas locales. Cuando hablamos de un protocolo de investigación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un protocolo de investigación? Es el documento en donde se traslada la idea de la investigación que vamos a realizar. Indica por qué, cuándo, dónde y cómo se va a llevar adelante la investigación y cómo se van a analizar los datos que se obtienen de esta investigación. ¿Cuál es el uso y las funciones del protocolo? Es una guía para los investigadores. Todo debe estar en el protocolo. Cualquier duda que tengan de cómo llevar adelante el estudio, de que si falta un dato, de cómo recolectar un dato, va a estar en el protocolo. Permite estandarizar y garantizar la calidad de la investigación, porque todos van a hacer lo que dice el protocolo. Permite a terceros entender los procedimientos que se van a realizar e incluso puede dar información para futuras investigaciones. Y es un requisito para ser aprobado en un comité de ética. Lo primero que hay que presentar es el protocolo de investigación al comité de ética para que lo pueda evaluar. Y si vamos a pedir un financiamiento, también el protocolo hay que presentarlo para obtener un financiamiento. Siempre debe haber una unidad y una coherencia entre la pregunta de investigación y el protocolo. Como les dije antes, debe estar el quién, por qué, para qué se hace la investigación y nunca debemos empezar a escribir un protocolo de investigación si no se decidió y definió exactamente cuál es la pregunta de investigación que va a tener el proyecto. No existe una forma única de escribir un protocolo. Siempre, como les dije, debe estar el qué, el por qué, para qué y cómo. Eso siempre tiene que estar en el protocolo y puede haber un protocolo, puede ser diferente según la pregunta de investigación. O sea, no hay una sola forma de escribir el protocolo. Estos a grandes rasgos son los ítems que va a contener un protocolo y que ahora vamos a ir viendo un poco en detalle. Introducción y objetivos, criterios de selección de paciente, regímenes de tratamiento, evaluación de los pacientes, diseño del estudio, randomización, proceso de consentimiento, el cálculo del tamaño muestral, los formularios del estudio, las desviaciones al protocolo, cómo se va a realizar el análisis estadístico y las responsabilidades administrativas. A grandes rasgos, estos son prácticamente todos los ítems que contan un protocolo. Lo primero que tenemos es el título, que el título debe ser conciso, directo, claro. La población a la que hace referencia debe estar presente y si es posible el diseño, el ámbito y el momento, es importante ya tenerlo en el título. Siempre hay un resumen inicial, que es la carta de presentación, que es la carta de presentación para si vamos a obtener un financiamiento, que debe ser un resumen del protocolo. Debe incluir el problema que se debe investigar, la justificación, los objetivos, la hipótesis, el diseño del estudio, una breve descripción de los procedimientos y el plan de análisis de los datos. Otra parte del protocolo es la introducción y la justificación. Acá en esta parte se va a exponer el problema de interés, se va a plasmar toda la información científica que fundamente la propuesta de investigación, que debe ser sintética, crítica, debe ser coherente y científicamente documentada con referencias bibliográficas.
En esta parte va a estar la justificación del proyecto, como dijimos antes, el por qué y el para qué hacemos la investigación, la pertinencia, la conveniencia, la relevancia de realizar una investigación y las implicancias prácticas y sus consecuencias. Todo esto, en grandes rasgos, va en introducción, es lo que vamos a encontrar en la introducción y en la justificación. Otra parte del protocolo son los antecedentes, que describe el problema que es la base racional del estudio y que va a indicar las causas de este problema y cuáles son las potenciales soluciones, por lo cual vamos a llevar adelante el estudio. Y acá hay que describir y dar referencia de todos los trabajos publicados, porque lo más importante es saber si es importante esta pregunta de investigación y si no ha sido ya respondida. Porque si yo tengo una pregunta de investigación y cuando voy a buscar los antecedentes y la búsqueda bibliográfica ya cuento con esa información, ya está respondida mi pregunta, no tiene ningún sentido yo vuelva a hacer una investigación. Otra parte del protocolo son los propósitos y el objetivo, que deben ser simples, específicos y siempre deben estar determinados previo al desarrollo del estudio. Muchas veces aparecen resultados o se publican resultados de estudios de investigación que no concuerdan con el objetivo inicial, porque cuando se realiza el análisis, el objetivo inicial no fue significativo y se toman otros objetivos, pero que no fueron indicados previamente. Eso no debería suceder, siempre los objetivos deben desarrollarse antes de que iniciemos la investigación, de que deben estar en el protocolo. Tenemos objetivos primarios, que es la pregunta central que el estudio va a intentar responder, define el resultado principal o endpoint que se desea medir, y toda la potencia estadística, el tamaño muestral, se va a calcular sobre ese objetivo principal. Por ejemplo, en el estudio que estamos llevando adelante nosotros, que hacía referencia a Luis, el objetivo principal es determinar si el uso de un protocolo basado en monitoreo invasivo de presión intracraniana mejora los resultados en comparación con un manejo basado únicamente en información de imágenes tomográficas y examen clínico. Ese sería el objetivo primario. Pero también tenemos objetivos secundarios que exploran resultados adicionales que siempre van a estar relacionados al objetivo primario y que permiten obtener una información complementaria y muchas veces genera hipótesis futuras para futuros estudios de investigación. No son el foco principal del diseño estadístico, pero puede siempre aportar datos valiosos. Por ejemplo, en nuestro estudio, un objetivo secundario es evaluar la eficacia del protocolo de manejo basado en monitoreo de PIC para pacientes con TEC grave pediátrico en la reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Ven que está relacionado al objetivo primario, pero es un subgrupo de pacientes. Va a ser. Otra parte del protocolo es el diseño del estudio. Y acá vamos a ver tipo de estudio, población objetivo, muestreo, cuál es la duración esperada y cuáles son los criterios de inclusión y exclusión del estudio de investigación. A grandes rasgos podemos clasificar los estudios, los diseños del estudio en experimentales u observacionales. Experimentales, que son siempre analíticos, donde nosotros hacemos la intervención, y estos son los ensayos clínicos que están en el tope de la mayor evidencia ante un estudio de investigación. Los resultados son la mayor evidencia que podemos obtener, siempre va a ser con un ensayo clínico, pero muchas veces no pueden llevarse adelante por cuestiones éticas. Entonces, en el otro grupo tenemos estudios observacionales, no solo somos espectadores, y pueden ser descriptivos o analíticos también. Dentro de los analíticos pueden ser estudios de casos controles, cohortes, ecológicos o estudios transversales, y dentro de los puramente descriptivos, estudios de cohorte, estudios ecológicos, serie de casos o la propia presentación de un caso, que en sí no se lo considera un diseño de estudio, pero muchas veces las series de casos sirven como un disparador para futuras investigaciones. El ensayo clínico, como les dije, está en el tope para poder obtener la mayor evidencia posible.
siempre tenemos que tener presente las consideraciones éticas previo al desarrollo de ensayos clínicos y siempre debe existir la suficiente duda del beneficio de la gente que vamos a investigar y la suficiente creencia o expectativa de su beneficio para administrarlo solo a la mitad de la muestra, porque estos estudios son aleatorizados y una parte va a recibir la medicación o la intervención y otra parte no. También podemos dividir los estudios en dos grandes grupos, estudios farmacológicos y estudios académicos. El propósito en los estudios farmacológicos es evaluar la eficacia y seguridad de un producto, generalmente un fármaco. En cambio, los estudios académicos es generar un conocimiento científico, pero sin fines comerciales. La fuente de financiación en los estudios farmacológicos es la industria farmacéutica, algunas CRO, o sea, organizaciones por contrato. En cambio, los estudios académicos son universidades, fondos públicos o becas. El tipo de producto que se evalúa en los estudios farmacológicos, como dijimos, medicamentos, dispositivos, vacunas. En cambio, los estudios académicos generalmente son prácticas clínicas, alguna evidencia en salud pública, alguna intervención en educación. En cuanto a la regulación, por ejemplo, en nuestro país, la entidad regulatoria para la aprobación de estudios farmacológicos es ANMAT, cada país tiene la suya. En cambio, en los estudios académicos no necesitamos la autorización de la entidad regulatoria, sino solo el dictamen del Comité de Ética, según el riesgo de cada estudio. El impacto económico en los estudios farmacológicos siempre hay un retorno financiero potencial, en cambio en los estudios académicos es más un valor científico y social y no comercial. Y de ahí también la diferencia entre los aranceles que habitualmente tienen los comités de ética, que sí estaría indicado o no habría ningún inconveniente debido a la carga administrativa que implican los estudios farmacológicos en cobrar los aranceles y no así en los estudios académicos donde habitualmente no se cobran o es algo simbólico para mantener la equidad. Otra parte del protocolo son los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Cuando hablamos de criterios de inclusión, estamos hablando de las condiciones específicas que una persona debe cumplir para poder participar en un estudio de investigación. Eso nos va a definir la población objetivo del estudio. Por ejemplo, en nuestro estudio son pacientes pediátricos con TEC graves. Va a asegurar la validez científica porque permiten que los resultados sean aplicables a un grupo homogéneo y comparable de pacientes y va a facilitar la interpretación de los resultados. Si todos los pacientes tienen características similares, es más fácil atribuir el efecto de la intervención. O sea, los criterios de inclusión nos definen las condiciones específicas por los cuales los pacientes van a ingresar. Por otro lado, tenemos los criterios de exclusión, que son las condiciones o características que impiden que una persona participe del estudio. Aunque una persona cumpla los criterios de inclusión o que parezca apta para participar, puede ser excluida si presenta alguna condición específica que pueda poner en riesgo la vida, que pueda comprometer los resultados del estudio o que pueda dificultar su participación o seguimiento, como por ejemplo los pacientes carcelarios. Y por otro lado tenemos criterios de eliminación, que son las características que podrían desarrollarse en los sujetos que ya están incluidos en un estudio durante el periodo de investigación que obligaría a que sean retirados del estudio, por ejemplo, alguna enfermedad sobreagregada o embarazo, si la paciente queda embarazada mientras estaba cursando un estudio de investigación de una droga, por ejemplo. Otra parte del protocolo es la metodología y los procedimientos. Acá vamos a encontrar toda la información de las intervenciones que se van a realizar, de los procedimientos, de la metodología, los estudios complementarios y todas las observaciones que se van a llevar a cabo durante el estudio. También vamos a encontrar las reglas de randomización en el caso de que sea un estudio randomizado, las reglas para la suspensión del estudio, también las vamos a encontrar en metodología, y las características del producto o de los instrumentos que vayan a ser evaluados. Después tenemos una sección de manejo de datos y análisis estadístico, que esto es la parte en la cual se justifica el tamaño muestral seleccionado. Hay una explicación de los métodos estadísticos seleccionados para el análisis,
cuál es el nivel de significancia estadística que vamos a buscar, cuál es el poder del estudio y cómo vamos a manejar los datos faltantes. Y acá va a haber una descripción de cómo se va a capturar el dato y cómo se va a verificar. Vamos a ver la veracidad de ese dato. También va a estar explicado en esta parte del protocolo. También hay una parte dentro del protocolo que hace consideraciones sobre la seguridad. Acá hay una explicación de los riesgos de cada procedimiento que se va a realizar, ya sea el riesgo por el uso de la droga que se va a evaluar, manejo de los eventos colaterales o eventos adversos y el seguimiento que se va a tener después de finalizado el estudio. Siempre esto debe estar explicado y informado y en concordancia con el consentimiento informado. También hay un marco ético dentro del protocolo y hace referencia al consentimiento informado. Va a haber una descripción de las normativas éticas que van a regir el estudio, una descripción del proceso de consentimiento informado, una copia del formulario de consentimiento informado que generalmente va en un apéndice aparte, y de identificación de situaciones que podrían generar alguna condición ética en el curso del estudio. Todo eso va a estar explicado en la parte del marco ético. Siempre dentro de los aspectos éticos debe quedar bien establecida la incertidumbre que da lugar al estudio. Si nosotros tenemos certeza de que una droga es beneficiosa, no vamos a hacer un estudio. Tiene que haber siempre una incertidumbre. Y siempre se debe considerar la autonomía, la justicia distributiva, la no maleficencia y la beneficencia, o sea, todos los aspectos éticos regulatorios. Otra parte del protocolo es el presupuesto, seguros y financiamiento. El presupuesto del estudio debe detallar la lista de procedimientos y los fondos que van a ser asignados a cada uno de ellos. Debe incluir una copia de los seguros si corresponde, esto es casi una regla en los estudios farmacológicos, y los detalles del contrato podrían incluirse si son relevantes en el desarrollo del estudio, si no generalmente va en un anexo. El presupuesto final no debería exceder la máxima cantidad de financiamiento que uno tenga y se debe ajustar el importe a los gastos del estudio. En general van a estar desglosados en algunos rasgos mayores como gastos de personal, becarios, contratos de servicios, sobre todo en los estudios farmacológicos, material no consumible, que es la infraestructura, las computadoras que se pueden utilizar para el desarrollo del estudio, material consumible como fotocopias o carpetas y otra parte para el monitoreo de las reuniones de trabajo. También hay un apartado de resultados esperados y duración. En esta parte del protocolo se va a detallar cuáles serían las contribuciones eventuales del proyecto hacia el conocimiento, a la práctica médica, a los sistemas de salud, a las políticas de salud, y cómo van a ser manejados y difundidos los resultados del estudio. ¿Cuáles van a ser las reglas de publicación? Esto también debe estar incluido en el protocolo. ¿Y cuál va a ser la duración estimada del proyecto hasta su publicación y el calendario de eventos? Generalmente para esto tenemos un plan de trabajo o cronograma que figura en el protocolo, donde se especifican las tareas que se realizan en el proyecto, indicando la fecha de inicio, fecha de finalización, que puede ser por trimestre, semanas, por año, dependiendo de la duración del estudio, y que debe aclararse cuáles son las tareas específicas de los investigadores y cuáles de los sujetos de investigación. Es conveniente hacer un cuadro con las diferentes etapas de reclutamientos, las visitas de evaluación, la recolección de datos, que esto lo van a ver plasmado, probablemente ya lo han visto varias veces en el diagrama de Gantt, que en la parte superior tiene el tiempo, los meses en este caso, y en la primer fila tiene el diseño, cada una de las actividades que se van a desarrollar en el estudio de investigación. Ven que la primera parte es el diseño del cuestionario, el diseño de la base de datos. Hay toda una etapa preliminar antes de que comience el estudio de mucho tiempo, que es el desarrollo del protocolo, de la base de datos, los formularios de recolección de datos, etcétera, hasta que esté el protocolo finalizado. Hay una parte de anexos que suele incluirse toda esa información complementaria que por extensión no se incluye en el protocolo,
generalmente incluye los formularios o las hojas de recolección de datos, el consentimiento informado y cualquier otra información que debe ser valorada por el evaluador del proyecto. Por ejemplo, si hay escalas de evaluación de seguimiento, también van en los anexos. Y siempre deben estar referenciados a lo largo del protocolo, o sea, cuando se especifica se dice anexo 1 y a qué corresponde, 2, etc. Y por último, la parte final es la parte de la bibliografía, que es muy importante, es la sección que presenta las fuentes científicas y académicas que se utilizaron para fundamentar la justificación del estudio, su relevancia, el diseño y los aspectos éticos y técnicos. Este es un ejemplo de las referencias bibliográficas, que ustedes es como la ven habitualmente, no hay ninguna diferencia como la citan, se citan habitualmente. Bien, otra parte dentro de las documentos esenciales que tenemos cuando realizamos una investigación es el manual del investigador. ¿Qué es el manual del investigador? Es un documento, o brochure en inglés, es un documento técnico esencial en los estudios clínicos, especialmente en los ensayos farmacológicos. Contiene toda la información relevante y actualizada sobre el producto de investigación, sea un fármaco, una vacuna, un dispositivo, que el investigador necesita conocer para llevar adelante el estudio acorde a las regulaciones. Y describe el producto, el uso, la seguridad, si es un fármaco y el manejo. Esto es a grandes rasgos lo que dicen las guías de prácticas clínicas que debe incluir el manual de investigador, la portada con la versión, siempre fecha, número y versión, el resumen, que da una visión general del producto, las indicaciones y los efectos esperados, la descripción detallada del producto, la fórmula, la presentación. Acá estamos hablando generalmente, como les digo, de estudios farmacológicos, de drogas. Información preclínica, todos los estudios que se hayan hecho en animales sobre toxicidad, carcinogénesis, etc. Información clínica de estudios previos en humanos, generalmente sobre datos de seguridad y eficacia. La seguridad, eventos adversos conocidos y manejo de riesgos. Las dosis, los esquemas de administración y siempre las referencias bibliográficas que respaldan todos estos datos. ¿Cuál es el uso práctico del manual? Es una guía para las decisiones clínicas durante el estudio, siempre es una referencia para el investigador principal, es una consulta para ver eventos adversos o complicaciones, si estos ya estaban reportados o son eventos adversos nuevos. Es obligatorio, como les dije, en los ensayos clínicos de productos nuevos, fase 1 a 4, especialmente cuando el producto aún no está aprobado o se busca una nueva aplicación de un producto que ya está aprobado. Y es elaborado siempre y entregado por el patrocinador del estudio, empresa farmacéutica o entidad promotora, y debe actualizarse en la medida que se vaya obteniendo nueva evidencia y por eso se van haciendo enmiendas que deben ser presentadas nuevamente al Comité de Ética para su evaluación. El investigador principal tiene como responsabilidad conocer y aplicar tanto el protocolo como el manual. Debe garantizar el consentimiento informado porque debe cumplir con todas las normas éticas y debe documentar, monitorear y reportar adecuadamente todo lo que suceda durante el estudio de investigación. Los documentos esenciales para llevar, como les dije, adelante un estudio de investigación, tenemos el protocolo, el consentimiento informado, los formularios de reporte de casos, el manual del investigador, la aprobación del comité de ética. Ningún estudio puede llevarse adelante sin la aprobación del comité de ética local. Los currículum vitales de los investigadores, como dijo anteriormente el doctor, los investigadores deben estar capacitados, deben estar formados. Y en el caso de estudios farmacológicos, muchas veces se solicita la certificación de los laboratorios si se van a utilizar pruebas diagnósticas. Bien, ¿cuáles son los trámites administrativos y regulatorios que debemos hacer cuando llevamos adelante una investigación? Los trámites regulatorios van acorde a cada país y muchas veces a cada financiador. Existen algunos aranceles a los comités de ética o aranceles institucionales, seguros que también son obligatorios en los estudios farmacológicos y contratos con los patrocinadores o con las CRO.
Los trámites en la entidad regulatoria de los estudios farmacológicos, ¿qué significaría esto? Es el proceso obligatorio mediante el cual una entidad sanitaria nacional, que en Argentina es ANMAT y en Guatemala es diferente, ahora ahí se las comento, que evalúa y autoriza la realización de un estudio clínico con productos farmacológicos en investigación, garantizando la seguridad de los participantes y el cumplimiento ético y técnico. El patrocinador o su representante, que puede ser una CRO, debe presentar ante la entidad regulatoria toda una carpeta completa con toda la documentación del estudio. Y la entidad regulatoria va a emitir una resolución formal de aprobación y el estudio va a quedar registrado y se pueden recién iniciar ahí los centros que previamente se habían declarado. Hasta que no esté, uno puede seleccionar los centros, pero los estudios farmacológicos, hasta que no esté aprobado por la entidad regulatoria, no pueden iniciar el estudio. En Guatemala, la entidad regulatoria, y ustedes me corrigen si no es así, es el Ministerio de Salud y Asistencia Social de la República de Guatemala y el Comité Nacional de Ética. Son las dos entidades que deberían autorizar los estudios y a su vez se exige también un enfoque multicultural y de derechos humanos, y siempre los consentimientos informados deben estar adaptados culturalmente. Van a ver que muchas veces hay en los estudios farmacológicos, sobre todo, que vienen de Estados Unidos o de Europa, los consentimientos son extremadamente largos y bastante complejos de entender. Entonces, el comité de ética tiene esa potestad de solicitar una adaptación cultural de los consentimientos informados. Otras entidades regulatorias tienen requisitos diferentes, como por ejemplo los estudios que son subvencionados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para investigaciones en países en vías de desarrollo. Lo más importante es que deben seguir los fundamentos éticos internacionales. Y estos son, como ustedes ya lo saben, el informe de Belmont, que hace referencia al respeto, la beneficencia y la justicia, la guía, la acción, o sea, las guías para investigación en países con recursos limitados, la declaración de Helsinki y las reglas comunes, que es la número 45 y 46. Debe haber como requisito también todos los estudios que sean subvencionados por NIH requieren una revisión ética obligatoria. Tiene que tener la aprobación del Comité de Ética local del país donde se desarrolla el estudio y también debe tener una aprobación del IRB o Comité de Ética en Estados Unidos si hay una colaboración institucional, o sea, si hay una institución en Estados Unidos que también está dentro del estudio. Y hay una evaluación ética continua que se va haciendo tanto local como a nivel de Estados Unidos. Otro requisito que se solicita en estas investigaciones subvencionadas por NIH es la declaración de un compromiso federal e institucional o FWA. Este es un compromiso formal y obligatorio que asume una institución para garantizar que toda investigación en sujetos humanos que se realice bajo su responsabilidad y que esté financiada por el Instituto Nacional de Salud se va a conducir siguiendo, como vimos, los principios éticos y regulatorios establecidos, particularmente los de el título 45 del Código de Regulaciones Federales, que habla sobre la protección de los sujetos humanos, y el informe de Belmont sobre los principios y pautas éticas para la protección de los sujetos humanos. Todas las instituciones deben tener registrado el FWA. Es obligatorio, como les dije, para las instituciones fuera de Estados Unidos, se gestiona a través de la Oficina de Protección de los Sujetos en Investigación, a través de una página web, se completa un formulario, garantiza el cumplimiento de los principios éticos y el Comité de Ética en Investigación también debe estar registrado porque se liga el Comité de Ética a la institución. También se exige la capacitación ética del equipo. Todos los investigadores deben tener alguna formación ética para llevar adelante un estudio de investigación, sobre todo en protección de sujetos humanos y ética en investigación, y debe siempre mantenerse actualizada. Como comentaban, cada 2 años hay que renovar el curso. También el consentimiento informado es obligatorio
adaptado al contexto cultural, como dijimos antes, y lingüístico, y debe incluir los objetivos, los riesgos, los beneficios, debe incluir la voluntariedad y la confidencialidad. Y es clave la comprensión real del participante. Esto siempre es muy importante, que cuando el consentimiento es un proceso en el cual uno le debe explicar al paciente, darle el tiempo suficiente, que comprenda realmente lo que implica estar dentro del estudio de investigación. La justificación ética, o sea, responder a las necesidades locales de salud, esto es muy importante. NIH en los estudios que lleva adelante fuera de Estados Unidos, responde siempre a inquietudes locales o a preguntas de investigación locales. También es importante asegurar el acceso a los beneficios post-estudio y evitar, por supuesto, la explotación o dependencia injustificada. También los estudios subvencionados por NIH requieren de un monitoreo de seguridad de los datos y también en los estudios de mayor riesgo un comité que evalúa la seguridad del estudio y se va reuniendo cada determinada cantidad de meses evaluando si en algún momento el estudio es necesario suspenderlo porque está siendo perjudicado alguna rama alguna de las ramas del estudio. Y hay una supervisión regular y continua de los eventos adversos que se vayan llevando adelante. También una transparencia y colaboración. La investigación debe ser colaborativa y equitativa. La coautoría en las publicaciones, tanto en investigaciones que son subvencionadas por NIH como en las farmacológicas debería haber una coautoría, y la declaración de conflicto de interés, que es siempre obligatoria. Otro tema importante que siempre discutimos y nos quedan dudas son los aranceles sobre los que solicita el Comité de Ética para la evaluación de los diferentes estudios de investigación. Y acá podemos hacer una diferencia entre dos grandes grupos: los estudios de la industria farmacéutica, que generalmente se justifica que soliciten aranceles porque los comités, para sostener la operativa del comité de ética, los comités de ética requieren recursos para operar de manera eficiente, personal capacitado, infraestructuras, etcétera, y en los estudios patrocinados por la industria sería razonable que el sponsor pueda contribuir con estos costos, porque como vimos, son estudios más complejos que requieren un mayor tiempo de revisión de los comités de ética. Por el principio de reciprocidad, también estaría justificado que en estos casos se soliciten los aranceles. Los estudios comerciales generan beneficios económicos para las empresas y los patrocinadores, y en algunos casos para los investigadores, por lo cual sería ético que contribuyan al costo de la revisión del comité de ética. También el marco normativo y las prácticas internacionales en muchos países permiten o recomiendan el cobro para evaluación de los estudios patrocinados por empresas farmacéuticas, y las guías de buena práctica clínica no prohíben el cobro, siempre que no interfiera con la independencia del comité de ética. Esto es siempre muy importante. El cobro, la resolución que va a tomar el comité de ética no tiene que estar relacionada al cobro de los aranceles. Y la otra justificación es la compensación por la carga administrativa, que como dijimos son estudios farmacológicos muy complejos, que tienen muchas enmiendas, tienen un reclutamiento extendido, reporte de eventos adversos, por lo cual justificaría también el cobro de los aranceles. Y como les decía, siempre la transparencia, que es lo más importante. El arancel tiene que estar publicado, debe ser razonable, debe ser proporcional a la carga del estudio y no debe condicionar, como les dije, el resultado de la evaluación. Por otro lado, tenemos los estudios académicos, como los estudios de NIH, donde se justificaría no cobrar aranceles. Los comités de éticas deberían no cobrar aranceles, primero por el compromiso ético de salud pública. Los estudios de NIH tienen como objetivo generar conocimientos, como vimos antes, para mejorar la salud pública global sin fines comerciales.
El cobro de arancel muchas veces puede presentar una barrera injustificada para su realización, particularmente en casos de recursos limitados. Y los comités de ética deberían apoyar esta misión social eximiendo dichos cargos. También debido a restricciones presupuestarias de los estudios subvencionados por NIH. Las subvenciones de estos estudios son estructuradas con presupuestos muy específicos que no contemplan el pago de comités de éticas extranjeros. Y muchas veces esto, solicitar aranceles, puede generar demoras o exclusión de centros locales por incapacidad presupuestaria. También la justificación del no cobro de arancel sería la equidad en la colaboración internacional. La eliminación de aranceles va a permitir que centros en países en vías de desarrollo puedan participar en investigaciones internacionales, contribuyendo a esta brecha que existe entre la evidencia local y fomentar la distribución justa de las oportunidades científicas. También los principios que tiene NIH y la sostenibilidad ética, ya que NIH promueve la accesibilidad, la equidad y la ética en investigación, y solicitar aranceles iría un poco en contra de esos principios. Y por otro lado, la carga operativa y razonable y proporcional, estos estudios suelen tener una carga ética y administrativa menor, por lo tanto, desde una perspectiva de proporcionalidad, no se justificaría aplicar los mismos aranceles que en un estudio farmacológico que tienen fines lucrativos. Bien, creo que esto es lo último.